La ética profesional es el conjunto de normas y valores morales de los profesionales, los cuales se respetan y acatan durante el ejercicio de su profesión, fomentando que sus prácticas laborales estén en armonía con la sociedad y con los principios éticos como lo son la responsabilidad, el respeto, la diligencia, la constancia, la puntualidad, la justicia y la honestidad. Cuando hablamos de la ética, esta no es más que una reflexión filosófica sobre la moral. Todo el tiempo, en cada juicio, en cada proceso, nosotros como abogados tenemos que defender la moral y la ética porque desafortunadamente en nuestra profesión esos dos elementos están por el suelo. Entonces, hablar de la ética profesional del abogado o la deontología son aquellas conductas a las que debe regirse el profesional del derecho dentro de su labor de una forma virtuosa. Y se es virtuoso acorde a como lo mencionó Aristóteles en alguna ocasión, cuando se permanece con prudencia y moderación en una equidistancia entre el exceso y el defecto. Inteligentes y sabias en asuntos sociales y políticos. Había escasez de abogados, pero bien preparados. Entre ellos conformaban una aristocracia jurídica, las cuales ellos mismos la regulaban ética y socialmente, ya que eran personas intachables, vistos así por la sociedad. Aunque a medida del pasar del tiempo esto fue cambiando, se crearon varias facultades de leyes, trayendo consigo mismo un incontrolable crecimiento de abogados, perdiendo poco a poco la calidad de los estudios del derecho, desprestigiando poco a poco a los juristas, litigantes, creando en ellos pérdida de su ética y moral. Anteriormente había solo 38 pregrados de derecho y poco a poco esa cifra fue aumentando. Hasta el día de hoy van más de 132, los cuales su gran mayoría de ellos se logra graduar, generando día tras día más abogados, lo cual su gran mayoría de ellos se han desempeñado de una manera antiética y con conductas desviadas, creando en la sociedad malos criterios de su profesión. Y nos corresponde a nosotros los abogados día a día tratar de mejorar ese concepto que tristemente tiene la comunidad de nosotros. Para saber cómo ha sido el desarrollo de lo que hoy se conoce como Código Disciplinario de los Abogados en Colombia, hay que remontarnos a una serie de actos jurídicos en la historia que permiten mostrar una evidente y trascendente evolución. Tal es el caso del Acto Legislativo 01 del 28 de agosto de 1918, con intermedio del cual se empieza a exigir el título de idoneidad al ejercicio de la profesión del abogado. Y aunque no fue concebido inicialmente como un lineamiento disciplinario, este ayudó a sentar las bases de las futuras regulaciones en esta materia. Otro precedente fue el Decreto 196 del 12 de febrero de 1971. Con esta nueva reglamentación se dicta el Estatuto del Ejercicio de la Profesión, surgiendo por consiguiente el primer Código Disciplinario del Abogado en Colombia, el cual unifica los principios del ejercicio de la profesión, evalúa las conductas disciplinarias y se establece un procedimiento sancionatorio. Dicho decreto estuvo vigente durante 36 años hasta su posterior modificación, la cual es la Ley 1123 del 2007, siendo esta última una respuesta a las constantes necesidades y cambios en el control de los comportamientos de los profesionales del derecho, que estaban en contravía tanto de la profesión como de la misma ley. Anteriormente los abogados no tenían un código disciplinario, por ende no se les aplicaba una sanción, pero sus castigos eran ser vistos ante la sociedad como personas incultas de ética y moral. En la actualidad, los abogados van regidos por un código, donde se logra determinar qué castigo tiene por cada falla cometida a este mismo. Como compañeros de carrera han garantizado u ofrecido ciertas dádivas o resultados que a uno siempre en la Facultad de Derecho le enseñan nunca ofrecer y garantizar. Colombia hoy se posiciona como el segundo país del mundo con mayor cantidad de abogados, según el Consejo Superior de la Judicatura, con más de 300.000 abogados registrados para ejercer su profesión y aproximadamente 14.000 se gradúan cada año.
Dichas cifras se ven reflejadas de forma negativa con las más de 1.500 sanciones impuestas en promedio anualmente por malas prácticas en el ejercicio del derecho. Dentro de las faltas o sanciones más comunes se encuentran la suspensión, la censura, la exclusión, la amonestación y la multa. Esto como resultado de la falta de valores éticos y principios de un gran número de abogados. Pero, ¿qué hace que los abogados colombianos tiendan en mayor medida a inobservar la ley explícitamente? Aunque son muchas las causas a las que se deba esta tendencia de infringir la ley, como también pueden ser distintas las finalidades con las que se cometan las mismas, lo cierto es que esta profesión, a diferencia de las demás, es una profesión liberal, la cual se encuentra al servicio de la sociedad, teniéndose como pilar fundamental que en las sociedades uno de los aspectos que surge con mayor fuerza son los conflictos, y es aquí donde el papel de los abogados juega un papel importante, ya que ingresan a ese campo hostil como mediadores de conflictos, los cuales pretenden no solo arreglar estos, sino que también propugnan para que una sociedad sea más justa, más equitativa y sobre todo mucho más pacífica, por lo que resulta ilógico que partiendo de la prevalencia de su impacto social se generen conductas que tiendan no solo a perjudicar la reputación de un abogado, sino que además pueda perjudicar de forma exponencial el ámbito social. Otro aspecto importante a considerar es que a pesar de que exista una sobrepoblación de abogados, aunado con crisis económicas, superponen a los futuros y presentes profesionales a aceptar ideales erróneos de éxito, los cuales incluyen sin lugar a dudas las prácticas obscuras, dejando por consiguiente un panorama muy desalentador. Sí puede cambiar para bien, siempre y cuando los estudiantes de Derecho, cuando ingresen a las facultades, tengan principios desde la casa, porque es que la universidad no hace milagros. Si bien es cierto, la justicia ubicada en cualquiera de las esferas de la sociedad puede variar con respecto al contexto y a la persona misma, una mala práctica laboral de un profesional genera una serie de consecuencias ante la sociedad. Todo esto se ve reflejado cuando en una sociedad hay respeto a la justicia y en el caso de los abogados, su papel se convierte en predominante. Es allí donde el abogado, más allá de ceñirse a lo que la norma contempla, es él quien garantiza que el Estado social de derecho y los intereses en derechos y libertades de quien defiende sean respetados y acatados. Ahora bien, actualmente no existe un código de ética del abogado con fuerza vinculante, pero nuestra doctrina se ha encargado de proclamar principios que llevan inmersos los deberes del abogado en el ejercicio de su profesión, acatando la ética misma como rol dentro de la sociedad. Pero surge un dilema moral dentro del interior del profesional del derecho. De difícil sucede es que la ética o moral profesional tienen como soporte la conducta individual, conducta que vincula la protección del interés comunitario, y por razón de sus conocimientos es del abogado de quien se exige un mayor y permanente esfuerzo para alcanzar ese fin vital. Corte Constitucional, sentencia C-212 del 2007. Las facultades del derecho, junto con los valores y principios del estudiante del derecho, pueden lograr crear profesionales intachables, educados ética y moralmente, para que en el ejercicio de su profesión la realicen de esa misma manera. Se debe educar a estos aprendices del derecho forjados en la ética para que ésta sea el pilar fundamental en ejercicio de su profesión, enseñándolos a ser temerosos de la ley y respetarla, para que sean personas profesionales del derecho, pero en bases éticas y morales. Que debe ser la carta de presentación y la carta de navegación en todos y cada uno de sus actuares dentro de la profesión. Entender un poco mejor lo anterior, vale la pena realizarnos el siguiente cuestionamiento. ¿Puede un abogado en defensa de su ética y moral perjudicar su carrera profesional? ¿O que por el contrario, puede ese mismo abogado faltar a su ética y moral, pero en la que resulte ilesa su carrera profesional? Como existen muchos más dilemas en los que sin lugar a dudas se ve y también se verá sometida la fuerza de voluntad y las virtudes de los futuros profesionales. Esta situación se intensifica en mayor medida cuando los futuros profesionales carecen de una educación de calidad, esto es,
una preparación con altos estándares de calidad, lo cual los deja en muchas ocasiones fuera de los rangos de competitividad legal, lo que en últimas propicia el ejecutar la profesión de cualquier forma o modo, aunque esto involucre prácticas obscuras. La alta demanda propone estándares de exigencia supremamente altos, los cuales en muchas ocasiones los estudiantes de Derecho se encuentran imposibilitados económicamente o reacios a cumplir, por lo que la situación los hace proclives a generar ingresos a cualquier costo, sin importar si sus acciones, aunque de forma muy reciente, contrarían a las enseñanzas impartidas por el alma mater, logrando ingresar a un mundo laboral carente de ética profesional, lo que a fin de cuentas determina la capacidad competitiva distorsionada de obrar mal, pero en el que su carrera profesional logre despegar, es decir, cumpla sus expectativas. Por lo que al salir a este mundo laboral es muy factible encontrar la falta de ética y moral como una técnica para sobrevivir en un mundo donde los muchos son pocos, y de esos pocos algunos tendrán la oportunidad de ejercer de forma libre y justa su carrera profesional, pero en la que la presión del éxito forja cada vez mayor terreno. Los abogados, con tal de tomar un proceso, con tal de garantizar unos pesos en sus bolsillos, lo que hacen es realizar este tipo de conductas, y cuando no sean los resultados que ellos desean o que ellos prometen, empieza la comunidad o empiezan los clientes a caerles encima. Entonces, por eso es que estamos tan desprestigiados, y de ahí la importancia de que las facultades de Derecho empiecen a profundizar estas clases de ética y moral para que los nuevos abogados vengan con una concepción muy clara de lo que deben y no deben hacer. Los juristas no se autorregulan a través de una colegiatura obligatoria. Es el propio Estado, a través del Consejo Superior de la Judicatura, el que directamente ejerce un control sobre ellos. Sin embargo, ese control es muy deficiente debido a la politización y la ineficiencia de este organismo estatal, con lo cual en la práctica la desregulación es la regla. La educación en el abogado ha venido generando tanto choques como vacíos, pues si no lo es lo público, lo privado lo quiere acaparar, y sumado a ello la ineficiencia del Estado para cubrir las ofertas que se generan día tras día con las profesiones del derecho. Todo esto ha incidido en fenómenos como la deficiente calidad de los profesionales, la clientelización de la profesión, la reducción de los estándares éticos, el deterioro de la calidad de la justicia y, en términos generales, el deterioro de lo público y de sus virtudes. Falta un estrecho y empinado camino por recorrer, pero aún existe una luz de esperanza. De igual modo, se ha afirmado que frente al quehacer de las universidades y su facultad de Derecho, estas deben proyectarse como escenarios para la formación de una mejor ciudadanía, como aliadas del Estado, pero especialmente de las empresas y de las fuerzas productivas, siempre evitando quedarse en la quietud que en tiempos remotos imperaba. Estamos en una sociedad posmoderna que nos ha permitido evolucionar en muchos aspectos, llámese tecnologías, educación, trabajos y demás, pero vemos cada vez más desevolucionado en nuestra parte humana, caso que no pasaba con el modernismo, donde el respeto por los principios y valores predominaba en cualquier faceta de la vida. Aunque no se poseyeran los más grandes avances tecnológicos, se sostenía que la base de la integridad humana recae en estos preceptos éticos. Si no viene la persona con unos fundamentos y unos principios, es muy difícil que la universidad le cambie esas concepciones que vienen arraigadas de tiempo atrás. Entonces, al tener unos buenos ciudadanos, vamos a tener unos buenos estudiantes de Derecho que van a propender por un mejoramiento en la percepción del abogado, y por consiguiente no vamos a estar tan expuestos a que nos sigan tratando como unos malos profesionales, como pícaros, como corruptos. Entonces, todo esto viene de casa, y sí, hay que cambiarlo, y es un trabajo que las facultades de Derecho tienen, y es difícil, pero no imposible de hacer.